Saludamos al doctor Gerardo Rodríguez Díez. Él es cardiólogo del Instituto Mexicano de Cardiología con formación en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, España. Doctor, cardiólogo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Oiga, qué importante que podemos hacer el enlace con usted, porque muchas de las personas que nos están viendo en este momento son hipertensas o tienen problemas con el corazón. Y las preguntas son muchísimas las que nos hacen llegar. Por ejemplo, una de ellas nos dice que si una persona hipertensa es realmente muy vulnerable al COVID-19 y cómo se tiene que cuidar para que no se enferme. Bueno, esto es algo muy importante. En realidad, todas las personas con problemas cardiovasculares tienen el mismo riesgo de contagiarse que la población general. Entonces, las medidas para no contagiarse pues son las mismas que la población general. En principio, mantenerse en casa y si hay necesidad de salir, pues hacerlos con las protecciones necesarias, cubrebocas o caretas faciales. Ahora bien, el problema en esto radica en que si una persona se infecta y tiene estos problemas cardiovasculares, sí tiene más riesgo de complicarse que la población general. Particularmente son los factores de riesgo que ya se han mencionado: hipertensión, problemas cardiovasculares de isquemia, diabetes, sobrepeso, obesidad y también problemas pulmonares. Son los factores de riesgo más importantes para complicarse. ¿Pero el COVID-19 puede provocar un paro cardíaco si es hipertenso? O sea, ¿puede acelerar que ocurra un evento de esa naturaleza? Bueno, no particularmente un paro cardíaco. Los pacientes con COVID se enferman y hay una inflamación generalizada. Dentro de esta inflamación generalizada que ocurre por una respuesta autoinmune, hay afección del pulmón, hay afección del corazón y hay una condición importante que son trombosis o trombos, pequeños émbolos o coágulos que se producen y se producen particularmente en el pulmón. Pero una vez que está la enfermedad activa, los pacientes pueden tener problemas cardiovasculares de infartos por esta trombosis o porque se aceleran algunas placas vulnerables que ya tenían anteriormente. Entonces sí, los pacientes se complican de diferentes maneras cuando tienen problemas cardiovasculares y tienen COVID. Y porque el COVID ataca, digamos que la pared interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Es donde se aloja y por eso se inflaman los distintos órganos que tenemos en el organismo. Bueno, el problema del COVID pasa por 3 estadios. El primer estadio, que es una infección donde se está replicando el virus, puede pasar asintomático. Cuando hay mayores complicaciones, eso en una etapa 2 o 3, que es una etapa tardía, donde hay una respuesta inflamatoria y autoinmune, es decir, el organismo responde a este virus atacándolo y ese ataque del organismo puede ser tan exagerado que produce la inflamación generalizada en todos los órganos del cuerpo, sí en el endotelio, sí en los vasos sanguíneos, particularmente se ha visto en el pulmón y en el corazón, pero no exclusivamente. A esta pregunta de Eduardo Ruiz a través de Facebook, ¿el COVID-19 afecta la sangre de alguna forma? Sí, lo acabo de decir, afecta porque es más propenso el organismo cuando está esta etapa inmunológica de hacer coágulos que se llaman in situ o muy localizados. Por eso parte del tratamiento que se les da a estos pacientes es anticoagulación con heparina. Es muy importante que en los pacientes en esta etapa aguda, que están en el hospital, se manejan de diferentes maneras. Uno de ellos es con estos anticoagulantes. El señor Angie Zorro, nos pregunta, tengo sobrepeso y falta de apetito estos días. ¿Eso puede ser un síntoma de COVID? Bueno, los síntomas de COVID son en general muy específicos, que ya se han mencionado, que es algo similar a una gripe, con
trastorno de apetito, pero más bien es que no sabe la comida o que no pueden oler o que no tienen el gusto por la comida, no identifican los olores o los sabores. Particularmente si tiene pérdida de apetito, no es un síntoma claro o clásico de COVID, entonces yo no lo tomaría en cuenta, pero ante la duda siempre hay que mantenerse como si tiene sospecha, si el paciente atacar la situación como si fuera un sospechoso y entonces hacer todas las medidas generales que se han recomendado, aislarse y esperar a que evolucionen los síntomas más floridos. Oiga, doctor, esta pregunta también es muy común entre nuestra audiencia. Cuando una persona es asintomática, ¿cuánto tiempo le dura la enfermedad? Y si hay alguna comparación con las personas que sí presentan los síntomas y se enferman, que también están enfermas, pues. ¿Cuánto dura a los asintomáticos? Es muy buena pregunta y todavía la ciencia, como este es un virus tan nuevo, todavía la ciencia no sabe todas las respuestas. Lo que sabemos ahora es que los pacientes pueden cursar asintomáticos entre 1 a 3 días antes de iniciar los síntomas. Eso es muy importante porque este periodo entre 1 a 3 días los pacientes tienen una replicación viral aumentada y pueden contagiar a las personas que están alrededor. Después de los 3 días pueden empezar los síntomas, pueden haber síntomas leves y al cabo de entre 5 y 7 días ya se manifiesta completamente la enfermedad. Alrededor de 11 días, el 97% de los pacientes que están infectados van a desarrollar síntomas. El problema de los pacientes asintomáticos es que no sabemos quién puede ser portador y no desarrollar síntomas. Y eso va a pasar un poco más de tiempo para que podamos tener esas respuestas. ¿No se puede hacer un cálculo en base a la experiencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en China o en Europa o en Estados Unidos? Bueno, sí hay cálculos. Los cálculos se pueden hacer inferenciales o se pueden hacer algunas pruebas que son de factores de anticuerpos que se llaman anticuerpos IgG o IgM. Los IgM son de respuesta rápida y los IgG son de respuesta tardía. Hay un estudio, particularmente en Nueva York, que se ha hecho de personas que han cursado asintomáticos y se les toman las muestras y parece que tuvieron contacto con el virus. Y esto es alrededor del 30% de una muestra aleatoria, pueden haber tenido contacto con el virus, pueden haber sido infectados, pero su respuesta inmunológica paró el virus o no se enfermaron. ¿Y por qué? No lo sabemos. Porque en algunos sí y en otros no lo sabemos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Es el doctor Gerardo Rodríguez Díez, cardiólogo del Instituto Mexicano de Cardiología, con formación en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, España. Doctor, un abrazo y cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. Nada más agregar que los pacientes hipertensos es muy importante que continúen el mismo tratamiento y que no lo vayan a suspender. Y todos los tratamientos cardiovasculares deben continuar, sin suspenderlos. ¿Deben de ir a la clínica en estos momentos para seguir su tratamiento o lo pueden hacer desde casa? Bueno, yo trabajo en el Centro Médico Nacional Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE. Y nosotros sí estamos abiertos, llegan los pacientes y se les resurten las recetas. Tengo entendido que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se surtieron recetas para 3 meses más o menos. La idea es no dejen su tratamiento, es muy importante y dependiendo de la institución de salud a la que pertenezcan, hay sistemas para resurtir las recetas. Qué bueno que nos hace esa aclaración, doctor. No hay que dejar para todas las personas hipertensas y las personas que tengan algún problema crónico de salud, pues que no dejen su tratamiento porque eso pues ayuda muchísimo, siquiera para estar un poco más protegido, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la información.